Estamos en la escuela de Cábala Luriana. Estamos con nuestro gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el primer libro del Zohar, en el audio 4. Por lo tanto, estamos en el Zohar audio 4. Página 75. Dice: desde el fuego en mí viene como si fuera una especie de luz de mi resistencia a recibir la luz en toda su abundancia, la luz del juicio, mi limitación, y por lo tanto es que es llamada la Or de Din, luz de juicio, Din. La luz de juicio es más gruesa, por supuesto, no es tan fina como la luz directa que nos llega. La luz que llega siempre es más fina, más delicada, de una frecuencia más alta que la luz que se reflejada. Or Makif, por lo tanto, el Zohar nos dice que la Or de Din es de color rojo y que la Or Yashar, o sea, la reflejada, es de color blanca. Es bueno verlo de este modo. La próxima fase nos dice que el Masaj rechaza la luz que llega sin comprender de qué clase de placer se trata. Por ejemplo, ¿le gusta el café? No. ¿Quiere comer? No. Siempre primero un rechazo, para luego saborear eso, que es Or Joser u Or de Din. El reflejo es llamado Or Joser y Or de Din en cualidad, luz de juicio. Or Joser es la dirección que siempre nos desciende. Or de Din es la luz de juicio en la cualidad, porque es luz de la limitación. Voy a una fiesta, por ejemplo, y veo allí 10 mujeres, pero no puedo manejar siquiera a mi propia esposa. El deseo siempre está ahí, pero ¿tengo acaso la fuerza? El hombre tiene que calcular siempre. ¿Quiero esto? ¿Tengo acaso la fuerza? Quiero tener un Rolls Royce. Un Rolls Royce, un coche. ¿Tengo la fuerza de comprarlo? El deseo tiene que ser kosher, puro, siempre. Usted tiene que estudiar qué deseo es kosher para usted. No mire otras cosas. Si no es para usted, entonces tampoco debe de ser un problema. La Or Joser, la luz que es más gruesa que la luz directa, circuló formando una especie de canal. Todo lo que es más grueso puede tomar lo que es más ligero. La luz directa, Or Yashar, ingresa al canal y confluye en parte con la Or Joser e ingresa en el Kli. Por lo tanto, en el canal está situado el rojo, no totalmente rojo, porque ya está mezclado cuando llega al Kli. El Kli no está corregido completamente, entonces cuando el placer ingresa es experimentado de varias maneras. Una persona dice que le gusta el café, así como otra dice que no le gusta. De este modo hay varias correcciones. El Zohar nos dice que adentro reside la luz directa y que el Kli que lo rodea, que es la luz reflejada. El Kli no es nada más que Or Joser, toma la luz directa y la atrae hacia adentro, y eso es el Kli, y nada más. El Kli, por lo tanto, es lo que usted refleja. Lo que usted refleja también es luz, solo que luz más gruesa, y con esto usted absorbe la luz que puede manejar en ese momento. A través de su boca entra en usted. El lugar por el que ingresa la luz siempre se denomina P, boca. El espiritual, así como en el ser humano, todo ingresa a través de la boca. Sentiremos y no perderemos nada de lo que existe en nuestro mundo. Veremos la unidad, la totalidad en cada cosa. Observe esta semana, como trabajo, todo lo que haga. Ganze Tov. Esto es bueno también. Aunque no tenga fuerza para verlo en verdad, es bueno decir siempre Ganze Tov. No por hoy, sino mañana, pasado mañana. A través de esto usted puede reflejar la luz y recibir la unidad, el Shalom, la paz. Página 76, el Hasulam, el camino hacia la escalera, el Zohar, lección 6. En la lengua hebrea los artículos y las preposiciones siempre van unidos
y la palabra con la cual están conectados también. En la última lección habíamos terminado en la página Bet, o sea, 2, segunda columna, primer párrafo. El tema era el cibut de Akaá, la fusión por choque. Choque, porque dos fuerzas opuestas chocaron entre sí. La fuerza de Malhut es el Din, que es rechazada, y la fuerza que llega es el Rahamín, la misericordia. Antes pensábamos que alguien podía ser un mensajero de estas cualidades, pero ahora sabemos que nadie es misericordioso. La misericordia es concretamente una cualidad de la luz que ingresa en el Kli, en un ser humano, a través de la actitud del hombre de colocarse en concordancia con lo superior. Primero siempre va a haber un rechazo y luego va a ingresar la luz. Por supuesto que nada ingresa, sino que cuando usted se abre, tiene la sensación de que la luz está ingresando en usted. Por lo tanto, solo es una cuestión de actitud y de trabajo sobre uno mismo. Y este es el secreto del mar hecho por Shlomo, el rey Salomón, que está parado sobre 12 bueyes. Porque estas 9 sefirot, las más bajas de ella, de Malhut, las 9 sefirot inferiores, cayeron dentro ya del mundo Briá, como se dijo aquí anteriormente. Tienen que pasar por la corrección, instaladas ellas mismas en el secreto de los 12 bueyes. Las 9 sefirot inferiores de Nukba, el lirio, están caídas en Briá, en la condición que es pequeña. Bueno, lección 6. En la lengua hebrea los artículos y las preposiciones siempre van unidos a la palabra con la cual están conectados. En la última lección habíamos terminado en la página Bet2, segunda columna, primer párrafo. El tema era el cibut de Akaá, la fusión por choque. Choque porque dos fuerzas opuestas chocaron entre sí. La fuerza del Malhut, el Din, es rechazada. Y la fuerza que llega es el Rahamín, la misericordia. Antes pensábamos que alguien podía ser un mensajero de estas cualidades, pero ahora sabemos que nadie es misericordioso, nadie. La misericordia es concretamente una cualidad de la luz que ingresa en el Kli a un ser humano a través de la actitud del hombre de colocarse el hombre en concordancia o en cualidades con lo superior. Primero siempre hay un rechazo y luego ingresa la luz. Por supuesto que nada ingresa, sino que cuando usted se abre tiene la sensación de que la luz está ingresando en usted. Por lo tanto, solo es una cuestión de actitud y de trabajo sobre uno mismo. Y este es el secreto del mar hecho por Salomón, el rey Salomón, que está parado sobre los 12 bueyes, porque estas 9 sefirot, las más bajas de ella, de la Malhut, las 9 sefirot inferiores, cayeron adentro en el mundo Briá, como se dijo anteriormente. Tienen que pasar por la corrección, instaladas ellas mismas en el secreto de estos 12 bueyes, secreto. Las 9 sefirot inferiores de la Nukba, el lirio, están caídas en Briá, en una condición que es pequeña. Después veremos por qué algo no es perfectamente correcto desde el principio. Ya hemos dicho que el blanco es el Keter, puro, blanco, permanece arriba, que en las 9 sefirot está el rojo, las fuerzas impuras que están caídas. Y aquí nos está diciendo algo más con pruebas de la Torá, porque el Zohar está conectado con la Torá. La sefirá superior, Keter, blanco, permanece en el mundo de Atzilut. El más alto, en Reyes 2 está escrito, el rey Salomón que construyó el primer templo. Construyó un mar que estaba parado sobre 12 bueyes. Del mismo modo que en Ámsterdam o en algún otro lugar en el que hay mucho agua y se construye sobre cimientos o pilares. Y esos pilares son los 12 bueyes. Y a Salomón le fue revelado cuál era el significado, porque había construido el templo y el templo es Malhut. De todo esto habla la Torá. El templo del que provenía todo lo bueno. Todos van al templo a recibir la luz. El templo es Nukba. Y en la condición pequeña está solamente el mar, o sea, una sefirá blanca, arriba, que permanece arriba en Atzilut. Keter. De repente se refiere a 12 bueyes y no a 9 sefirot. ¿Y por qué?
Lo veremos luego. El punto del Keter, el pequeño punto del Keter que permanece arriba en Atzilut, permaneció en Atzilut, como la última estación de Atzilut. Ese es el secreto. Asot significa secreto, pero también es esencia. Pero el Zohar es el secreto porque usted tiene que penetrarlo y hacerse receptivo. El mar, la única sefirá, Keter, es un paralelo con el mar. Keter, paralelo con el mar, construido por Salomón, que está parado sobre ellos desde arriba, y todos juntos son llamados 13 vidas. Primero teníamos 10, una arriba y 9 abajo. Tenemos también 13 vidas del lirio. Y la cuestión de este desprendimiento, de estas 10 sefirot de ella, de Malhut, el secreto de las 13 será explicado luego en el comentario en las perspectivas del Hasulam. Ese es un comentario que es adicional en el que Yudá Aslak ha escrito también, y luego lo veremos. Coloca un comentario para explicar ciertos conceptos, Yudá. Hemos visto que hay una sefirá arriba y 9 están debajo. Aquí nos está diciendo que el mar se corresponde con una sefirá. El mar es la sefirá que está arriba y los 12 bueyes están debajo y lo soportan. El Zohar lo trae a colación para crear en nosotros esa sensación y también para realizar una conexión con la misma Torá. He leído este pasaje a menudo y solamente el Zohar nos dice de qué se trata esto. El rey Salomón construyó el templo de este modo. Por arriba hizo el mar y por debajo colocó los pilares para sostener el mar desde abajo. ¿Por qué hizo esto? No lo sabemos. Solamente el Zohar nos lo está explicando. El templo no es otra cosa que la Malhut, más las otras fuerzas superiores. Pero especialmente de Malhut es que recibimos todo. Malhut es el templo, y Salomón nos mostró que es la misma estructura que la creación de los mundos, 1 arriba y 9 abajo, porque esto lo estudiaremos en el Zohar. Lo vamos a estudiar. Y mira aquí el Mohin, la luz. El Mohin es también un tipo de luz, Or, porque hay varias denominaciones para las luces y lo veremos después. El Moaj también significa cerebro. De Gadlut, condición grande, en la cual todas las 10 sefirot irradiaron y entonces experimentaron de Nukba. Y mira aquí que el Mohin de Gadlut, de Nukba, la luz de Gadlut, de Nukba, Malhut, el significado completo es tanto conseguir la Nukba como obtener el Gadlut, para que ella pueda recibir la luz en su gloria ya completa, porque entonces la puede irradiar ya hacia abajo. Que entre ellos está el brillo de la Jokmá. Estudiaremos que solamente Malhut necesita la Jokmá. Todo está enfocado en darle a la Malhut la Jokmá, sabiduría. El rey Salomón fue conocido como el hombre más sabio de todos los tiempos, y por lo tanto tenía que construir el templo, porque la sabiduría significa que Malhut, en su momento, en su templo, todas las 10 sefirot fueron irradiadas. Respecto de los pecados y la miseria, no es posible afirmar lo mismo en nuestro tiempo. Tiene que ser de esta manera. De otro modo, el din, el juicio, nunca se manifestaría tan duramente en cada hombre y en la historia como lo ha hecho. Por supuesto, la intención era que hubiese 2 fuerzas en el universo, porque ambas fuerzas son necesarias, las 2. Pero el ser humano ha cometido ciertos pecados, a través de los cuales es que hizo descender la sabiduría esa hacia sí mismo, atrayéndola porque quería conocer con mucha avidez, y esa es toda la miseria, conocer con avidez. Conocer es bueno, pero debe de conocerse esto de modo tal que no rompa las puertas de la percepción con las que fueron creadas. Si el hombre quiere conocer y no toma en cuenta los problemas o los costos, quedará en la miseria total. Esta es una lección que es muy importante para nosotros. Usted debe de tener la actitud de no querer saberlo todo. Su principio malo lo está estimulando a que vaya a leer y lea cada vez porque vive seduciéndole, para que siga usted leyendo y leyendo.
Su principio malo saca siempre provecho de esto. Aprenderemos cómo el hombre puede ponerse en concordancia con estas leyes del universo. En ellos, en ese Mohin, luz, la luz de Nukba recibe el brillo de la Jochma. Entonces la Malhut tiene que recibir. Está diciendo que no en su gloria, sino solamente una chispa. En Arihampin hay la Jochma completa. Eso es muy elevado. El hombre no puede recibir la Jochma, la sabiduría, en su completa gloria. Adán trató de atraer la sabiduría para sí mismo, descenderla desde el Creador. Pero la intención era, sin embargo, que haciendo las correcciones podría jalarse hacia arriba, y allí recibiría y luego descendería, y no atraer nada de arriba hacia abajo. Cuando tuvo un poco de sabiduría, Jochma descendió, porque no había lugar para tomar mayor cantidad. Si recibimos demasiado, el cli se romperá. Las puertas de la percepción, tal como fueron establecidas desde su origen, de la creación, desde el nacimiento, se romperán. Y lo que él hizo, lo hicieron muchas generaciones después de él. En cierto modo, profundizaron en sus pecados. La tentación de saber más es enorme, porque permanentemente sentimos una especie de falta y pensamos que sabiendo algo más podremos compensarla, que experimentaremos las 10 sefirot en nosotros mismos, que recibiremos la satisfacción completa. Y todo eso es el susurro de la serpiente. Ella quiere que atraigamos todo hacia nosotros mismos. Desde siempre estamos, tome esto, tome aquello, y cuando no puede recibir otro placer que el conocimiento, lea esto, vaya a tal lugar. Una chispa de Jochma es una manera correcta de recibir una chispa. Entonces es posible que Malhut permanezca en armonía con todas las fuerzas. Tampoco podemos atraer la Jochma hacia nosotros. Ella, Mohin, luz, cerebro, es atraída hacia el secreto. Hacia Sot, Misot, significa secreto o esencia, que llega de la palabra también Masaj, atraer. Y de esta palabra proviene la palabra Mesías, que significa atraer o succionar. Con 13 nombres son nombrados las 13 cualidades de la misericordia. No comprendemos nada, seamos pacientes y ya lo experimentaremos. Cuando hablamos de la condición nos referimos al receptor, el cli y a lo que podemos recibir, luz. Las 10 sefirot reciben. Esperamos recibir tan gustosamente en nuestro mundo, pero debemos de tener un lugar para ello. En nuestra oración podemos pedir por luz, pero ¿tenemos un lugar para esta luz que pedimos? Por lo tanto, debemos de hacer algún esfuerzo nosotros. Hay un libro que habla acerca de personas que han ganado mucho dinero, por ejemplo, en lotería. ¿Y cuál es el resultado de eso? No les fue nada bien. No pudieron manejar una suma tan grande de dinero. El hombre tiene que construir su propia riqueza, lentamente, para que pueda él manejarla. Pero cuando alguien recibe de repente una suma grande de dinero, lo mismo ocurre con el otro tipo de recepción. Primero teníamos 13 vidas del lirio, y luego el mar de Salomón, que es similar al Keter de Nukba en Atzilut. Y en Briá hay parados 12 bueyes. Y ahora está diciendo que hay 13 cualidades de misericordia. Y lo que está escrito, el de Kenes Israel, K.I., Kenes Israel, la colectividad de Israel, Malhut de Atzilut, que es todo luz. Todas las fuerzas están reunidas en una, en Gadlut, en su gloria total, Malhut de Atzilut, la colectividad de Israel. Él traza una comparación entre las 13 vidas y la Kenes de Israel, para darnos alguna sensación a nosotros. A veces incluye una cita o habla del templo de Salomón. Recibimos aquí una nueva dimensión, de este modo conseguimos un montón invisible de varias impresiones en nosotros. Y estas impresiones están construyendo lentamente nuestros kelim, y una enorme luz puede ingresar en su interior. Si no hay interés por lo espiritual, entonces no hay kelim. Tiene que haber deseo, interés por lo espiritual. Algunos de nosotros tenemos solamente un único objetivo,
obtener un resultado, y otros tratan de comprenderlo todo con sus mentes. Cuando no hay kelim, deseo, no lo pueden recibir. Quieren obtenerlo mientras no saben de qué se trata y qué es lo que pueden hacer con ello. Hay una ley que nos dice, usted no consigue nada más desde arriba, entonces puede recibir si no consigue nada más. Esa es la ley, que no lo destruirá. Es un mecanismo de defensa, a menos que usted sea tan terco, tan tonto, que diga que no le importa y lo tome. Está escrito, cuando alguien se purifica, entonces será ayudado. También está escrito que cuando alguien se ensucia, también lo ayudarán con eso. Esto también viene todo desde arriba. Usted no debe de ver que algo malo viene de arriba, sino que la persona, que es la que está aquí abajo, está abriendo todos sus canales para ensuciarse. Atrae toda la suciedad a sí mismo. Él mismo, la persona, es la razón de toda su miseria. Es purificarse o ensuciarse uno mismo, una forma u otra. En lo espiritual no hay camino que sea intermedio. Su actitud debe de ser siempre perfecta. Entonces va a conseguir lo máximo de esto. Dice, hay en ella 13 perdones de misericordia. 13. Perdón significa que hay un arrepentimiento. Arrepentimiento es que usted gira hacia la luz y no hacia el pequeño diablo, hacia su propio ego, hacia la Malhut de Malhut. Y entonces va a experimentar una luz, Or, que en cierto modo causa el arrepentimiento que es verdadero. Todas las atenciones de las fuerzas impuras abandonarán su observación. Nada nos detiene. Nosotros mismos dejamos que las fuerzas impuras nos succionen. Eso no es tan malo, pero tenemos que trabajar para recibir kelim que son puros. Eso nos proveerá cada día de maravillosas experiencias. Seremos cada vez más completos. Y la esencia, la cuestión principal de lo que Rabbi Hizkiah dijo, que todo el párrafo es presentado aquí en su nombre. Rabbi Hizkiah quiere que aprendamos. En esta comparación del lirio bajo las espinas y iraquenes de Israel, Rabbi Hizkiah quiere mostrar la comparación entre el lirio bajo las espinas, el lirio que es una condición pequeña, y la colectividad que es Israel, que está en una condición ya que es grande. ¿Qué comparaciones podemos hacer ahora? La Nukba tiene una sefirá en el mundo de Atzilut, y 9 están debajo, y ese es el lirio bajo las espinas, las 9 que están debajo. La Kenes de Israel, en Malhut, el reino, tiene 10 sefirot. En la región también se habla del reino, también se habla del reino de los cielos. Y es el Malhut del cual le estamos hablando aquí. Aprenderemos cómo se comportan todas estas cualidades del reino de los cielos, y a través de esto podremos entrar en el reino de los cielos. Se ha dicho que es muy difícil entrar al reino y experimentarlo. Puede compararse con alguien que es muy rico, con un ego que es muy grande, y para quien es muy difícil de escaparse por la piel de sus dientes. Job 20. No puede entrar en el reino, porque para entrar necesita un lugar profundo en sí mismo, un tipo de lugar en el que todas las fuerzas impuras se queden en la puerta para proteger a Malhut. Malhut de Asilut es el reino de los cielos, y aquí encontramos Din, juicio, y eso es el impedimento. Para los perversos, este es el impedimento, porque si tratan de atraer luz hacia sí mismo, la abundancia también, pues bien, entonces Din, el juicio rodea a Malhut. En la Torá podemos leer la historia de Adán, que fue expulsado del paraíso. Veremos que el Creador no hubiera expulsado a Adán. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es Atzilut, el lugar que no tiene fuerzas impuras. Ante la entrada fue colocado un ángel, o sea, cierta fuerza de Din, con una espada que tenía 2 filos. Nadie puede entrar. Aquí hay un secreto que es enorme respecto de cómo entrar en el reino de los cielos, Malhut de Atzilut. Está escrito en la religión también que un hombre rico no puede escaparse por la piel de sus dientes. Es lo mismo que ocurre con el camello. Un camello tiene 2 jorobas grandes en su lomo. No es liso, sino que tiene una cantidad de cosas que son innecesarias.
Un camello tiene, como si dijéramos, una cuenta bancaria para 2 semanas en su lomo. En la Torá todo se refiere al mundo espiritual. ¿Por qué un camello y no un elefante? Porque un camello ahorra, no vive solo para hoy, cuenta con su suministro que está detrás de él y no frente a él. Se ha dicho que es difícil llegar cerca del Creador, porque cuanto uno más se acerca, más pesado se siente. Cuando uno se acerca a Malhut de Asilut, encuentra como si fueran fuerzas denominadas de Din, porque se acerca, para proteger la entrada al reino de los cielos. Cuando alguien se acerca con la intención que es equivocada, un perverso que acumuló mucha riqueza material y ahora quiere también la espiritual, tal persona está en la condición de malicia, malvado, en la condición que, aunque lentamente algo le llegará a su realización, entonces a través del Din que rodea a Malhut. El Din rodea a Malhut, el guardián de Malhut es el Din. Será castigado esa persona y se castigará a sí mismo. Pero para aquellos que quieren ponerse ya en armonía con las leyes del universo, con fe, con las mismas fuerzas del Din que rodean a Malhut, construyen puertas. Puertas, porque antes de ingresar a la habitación del trono, igual que aquí en nuestro mundo hay muchas puertas, es lo mismo para aquellos que trabajan sobre sus propias personas, sobre ellos mismos a partir del Din, las fuerzas del juicio, es que construyen como si fuesen puertas y lo llevan al reino de los cielos. Entonces para ellos es positivo. Estas fuerzas no le dicen, por favor, entre, querido niño, o como Lázaro, qué dulce eres. No es de este modo, que tienen que conquistar y obtener la sensación de que estuvieras siendo llevado sobre las alas. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué el Creador hizo esto tan difícil? ¿Por qué tenemos que merecerlo primero? Antes de nada, quien es perverso experimenta desde su interior el castigo. El castigo es necesario. Debe de tener la sensación de que si alguien lo está golpeando, lo hace para que se corrija a sí mismo. En cierto modo, esto es un sistema autocorrectivo que está instalado por el Creador mismo. Cuando todavía hay un defecto, por ejemplo, en su comportamiento, consigue una sensación de irritación. Siente punzadas. ¿Por qué? Es necesario para él para el que se esfuerce por conseguir la armonía, para llegar más lejos. Si no, seríamos niños para siempre. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Para un profesor de humanidades de una universidad es la misma satisfacción, la experiencia de lo espiritual, que para el trabajador que es común. Solamente el cerebro del profesor constituirá un obstáculo para él. Usted tiene que subir por encima de su cerebro, y es muy difícil para los científicos que han desarrollado los Kelim terrenales darle la experiencia de lo espiritual. El conocimiento ha causado la muerte aquí en este mundo. Aprenderemos el momento que sea apropiado sobre esto. Así que Rabbi Hizkia traza una comparación entre los lirios bajo las espinas, Malhut en la condición pequeña con la Kenes de Israel. ¿Cómo puede comparar la condición pequeña con la condición grande? Para enseñarnos todo lo que está en la Nukba, en su condición grande, es necesario encontrar en ella, opuesto a ella, el aspecto de preparación y buena voluntad. Al comienzo de su completo crecimiento, que es decir, en la condición de Katnut, pequeñez, aquí nos está diciendo que la condición ya grande, Gadlut, no es correcta allí. Uno no se convierte en millonario de repente. Primero tiene que vender diarios, por ejemplo, como preparación para la condición ya grande. Y es una comparación. La condición pequeña de la Nukba es necesaria como preparación para la condición grande. Se tiene que preparar. En la pausa tuvimos comida y bebida. Hoy fue el día de Gedalia, un día de ayuno. Es bueno ayunar de vez en cuando si uno no padece, claro.
Para mí es difícil ayunar, porque por otra parte he tenido un día que es muy productivo. Usted no se ocupa de cuestiones materiales. Lo que he hecho este día, sin el ayuno, no sería posible. Es bueno ayunar, pero cuando usted pierde su devoción, no es bueno. Todo debe de ser especial, y no solo porque está escrito. La cuestión es lo que usted hace de eso, del ayuno. Así la condición pequeña, seguimos, es necesaria como preparación para la condición grande. Si usted quiere trepar a la escalera, tiene que mirar como si dijéramos a un alto directivo. ¿Cómo hace que las cosas funcionen? Y lentamente aprende a hacer lo mismo. Y esto es lo que está escrito. Opuesto el color blanco y el rojo de Catnut. El lirio tenía los dos colores, el blanco, que es el Keter, como hemos dicho, y las partes inferiores, que eran ya rojas, que estaban en Catnut. Ahora está diciendo que el blanco, Keter, y el rojo, que están en Catnut, se oponen, con lo cual una séfira está en Asilut, arriba, y 9 cayeron abajo. Salir de ella, originada de ella, el juicio y la misericordia en Gatlut. Decimos que hay dos fuerzas en la creación, dos. ¿De dónde provienen? Provienen de la Malhut, como el lirio, además de una sefirá que es blanca, de Asilú que está arriba, que llega a la misericordia, y desde abajo hay 9 juicios caídos, din, rojo, ambos son necesarios. Por supuesto que no del modo que lo hemos experimentado en la historia, todas las masacres y la miseria. Ese fue el significado. No tenía que ser de este modo. Fue necesario como consecuencia de nuestro propio comportamiento. Adán pecó y hay cabalistas en este momento en que muchos tabúes están rotos, que dicen que todo es posible, y que incluso el pecado de Adán está en el plan de la creación. La consecuencia de su pecado era necesaria. Sin embargo, din, juicio y rajamín, misericordia son necesarias, por supuesto. Son atraídas del mundo para que podamos llegar nosotros a nuestro desarrollo, a nuestra realización. El Creador es la cualidad absoluta del altruismo absoluto que experimentamos en todas partes. Y es todo lo que podemos decir acerca del Creador, que es la cualidad del altruismo absoluto. Él quiere que seamos también como Él. En el momento en que Adán pecó, esas dos fuerzas ya estaban allí, pero no en esa cantidad, claro. Había un poco de din, lo suficiente para dar una pequeña chispa de fuego al ser humano, para darle un poco de gusto a la existencia. Es igual que con la sopa. La sopa necesita de sal y de pimienta. ¿La sal y la pimienta tienen gusto? Pues no, pero cuando le ponemos en la sopa le da sabor. Din solo no saboriza, pero junto con la misericordia hacen una buena sopa. El Creador no quiere que la sopa sea amarga, que cuando la probemos no la querramos. Esta es la consecuencia del pecado de Adán y de Caín y de otros. Este es el motivo por el cual la sopa es amarga. No proviene del Creador, tiene demasiado din. En Galut, por lo tanto, hay din y rajamín. En la condición grande están los dos, el din y el rajamín. Algo que ha estado en la condición pequeña existe también en la grande. Algo similar ocurre en el mundo terrenal de los negocios. Al principio se debe de invertir mucho. Al comienzo se tiene la idea de que solo se pierde hasta el llamado punto de equilibrio, el punto cero, y que después de eso ya se comienza a mejorar. ¿Cómo podemos sostener esto? La mayoría de los hombres consideran sus pérdidas iniciales como pérdidas que son legítimas. Es algo completamente que es estructural. Es imposible pasar del punto de equilibrio hacia la ganancia si primero no se llega debajo de ese punto. Lo mismo ocurre aquí en lo espiritual. Y opuestas, las 13 vidas de Catnut se manifiestan en ella, en la Malhut, las 13 cualidades de misericordia que están en Gadlut. Malhut, en su crecimiento completo, está primero en Catnut, pequeñez, y después llega a Gadlut, adultez o grandeza, por medio de lo cual mantiene las dos fuerzas de la última condición. Existe algo más, por lo cual se realiza la comparación con las 13 vidas del lirio.
En Qadnut tiene 13 vidas y en Gadlut se manifiestan 13 cualidades de Rahamín. Solamente de Rahamín, solamente de la luz que trae el bien y no del din. El lado que provienen los problemas. Y él, Rabbi Hizkiá, encontramos muchas referencias en las cuales se confunden en el Zohar con Judá Slak. ¿Para qué las refieren? Él, ello ocasiona problemas enormes revelarles esto. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Para un cabalista, el género no es un factor que sea constante. Por un lado dice él y por otro lado dice ella. Todo es según la cualidad. A veces una entidad puede ser femenina y receptiva. Una posición correctiva, el cabalista le llama a eso mujer. En otra situación, donde usa lo mismo, le llama varón. Por ejemplo, Nukba es femenina, cuando es corregida es Malhut. Entonces ella le da al amante y está en la cualidad del dador, del varón. Dar es una condición que es masculina y recibir es una condición que es femenina. De este modo está construido el universo. El lado derecho quiere dar y el lado izquierdo quiere recibir. Ninguno de los dos es perfecto. Por supuesto que dar solamente es hermoso, pero entonces usted es demasiado bueno para este mundo. El mundo no está hecho de este modo. El mundo es un proceso de aprendizaje. Al final usted debe de tener a ambas fuerzas, experimentar en usted mismo el din y el rahamín. Rahamín debe de llevar la ventaja, no de un modo artificial, solo como fuerza. Debemos percibir ambas fuerzas. Esto quiere decir que uno se convierte en un ser humano. No importa de qué género sea usted. Si usted experimenta el lado derecho, entonces querrá dar. El principio es masculino. El lado izquierdo en el ser humano es el principio femenino. Cada ser humano, incluso el machote más grande y el ídolo sexual más grande, tienen que experimentar ambos lados en sí mismos. Así está hecho el mundo. Solamente entonces un ser humano puede llegar a realizarse. De este modo, un hombre y una mujer pueden tener contacto sobre las mismas bases. El ser humano tiene por lo tanto dos lados en sí mismo, el varón y la hembra, el derecho y el izquierdo. Cuando usted es un hombre y quiere ser hombre, empujar el lado masculino en usted no puede llegar a realizarse. Si usted piensa solamente en cosas de varón, no será nada. No está en las leyes del universo. Es una fabricación del hombre mismo, aunque es una maravillosa idea. Lo que estamos haciendo aquí es esencialmente un proceso que es personal y no un acontecimiento que sea grupal. Esto es único. Lo que le digo no es desde mí, no se lo digo desde mí. Solamente si usted trabaja en un modo personal sobre usted mismo, entonces llegará a realizarse. Y no a través de ningún grupo o de otras formas artificiales por las cuales usted se sentirá así relajado. El Rabbi Hizkiá lo trae aquí para estudiar las escrituras ubicadas frente a nosotros, para explicar las dos órdenes que son de Qadnut y de Gadlut, pequeñez y grandeza. Estos versículos explican, con todas sus maravillosas imágenes, nada más que la condición de la Qadnut y la Gadlut. Es una enorme ayuda para nosotros, porque cada situación la tenemos que sufrir en nosotros mismos, todas las facetas, tanto pequeñas como grandes, hasta que uno corrige otro aspecto en uno mismo. Cada aspecto está relacionado con el todo. Que están en uso en Atzilut de Nukba. Cuando el Zohar o la Cábala hablan de algo que es creado en el mundo o en el Olam de Atzilut, usamos la palabra Atzilut. Emanación, radiación. Qadnut y Gadlut se utilizan en la emanación de Nukba. Continuando, Oleg, que significa caminar, y cuando Oleg es añadido a un verbo, indica un proceso que es continuo. Entonces también Elohim desde aquí. Hemos visto varias veces el nombre Elohim, el nombre del Creador. Especialmente en los primeros versículos, este nombre es utilizado a menudo. En el principio Elohim creó. Y Elohim y no el Creador o el Misericordioso. El nombre del Misericordioso es el tetragrama. Hemos dicho que hay dos fuerzas, el din y el rahamín. Usted puede encontrar esto por detrás de los nombres del Creador.
El nombre del Creador es la entidad de las fuerzas en el sistema operativo del universo del que proviene todo el din, la ley severa. Nos circunda la creación. Todo el din que experimentamos lo experimentamos en el nombre de Elohim. Ambas fuerzas son funcionales en la creación. En Azilut el nombre Elohim es 100% bueno, en Azilut, 100% divino. Es la fuerza del juicio, pero no es la forma en que la creación consigue succionar las fuerzas impuras. Entre paréntesis, toda la Torá está llena de no matarán, etc. Esto proviene también del nombre Elohim. Por supuesto existen otras cosas que vienen del Creador misericordioso. Podemos verlo en ello también. Nubá tiene en su condición grande al blanco, el rajamín, y al rojo, el din, como residuo de su condición pequeña. No hay absolutamente nada de malo en esto. En Malhut también existen dos fuerzas. También hemos leído que hay una condición grande en ella, en Malhut, y esta condición aparece también en Nubá, en la condición pequeña, en la que ella tenía las 13 vidas. Y ahora en su condición grande tiene las 13 cualidades de la misericordia. Y esto parece ser la crème de la crème. Eso es solamente misericordia. Quizás ahora aprenderemos por qué el nombre del Creador al principio es nombrado con din. Hemos visto que la Nubá, de arriba de Azilut, primero es creada con una condición pequeña. Primero fueron creados el cielo y la tierra. Nada era perfecto directamente. ¿Usted ve lo que estamos aprendiendo de la historia del acto de la creación? Podemos leer el Talmud. Usted tiene que prepararse a sí mismo para tener un buen Sabbat, para poder comer, dormir, aprender y etc. Si usted no se prepara en el Sabbat, ¿qué puede comer en Sabbat? Todo es absolutamente espiritual. En el principio, todo fue creado en perfecta armonía y únicamente que tenía que ser desplegado. El Creador ha construido todo esto de modo muy ingenioso. Debe de haber interacción, combinación y ayuda del hombre mismo. De otro modo, no habrá creación. La estructura de este desarrollo, los 6 días también, nos muestra un modelo por el cual ese ser humano debe de crear leyes a pesar de eso, obrar de acuerdo con el mismo sistema y corregirse a sí mismo. Solamente el hombre puede contribuir al Gadlut de Nukba. Todo es perfecto. Inclusive Nukba es creada perfecta, solo considerando que en la creación el Creador lo ha hecho de modo tal que Él lo ocultó, de forma que solo su cabeza está arriba y el resto de ella se encuentra en el pantano, en el fango. Es por lo tanto el hombre, como la única criatura activa, la criatura más elevada. El animal no tiene desarrollo, solamente el hombre. Por su deseo y buena voluntad, el hombre puede estar en conformidad entonces con lo superior, puede llevar al sistema operativo del universo hacia la perfección. Todo es perfecto, y al mismo tiempo, para el hombre es Katnut, pequeñez. Malhut nunca puede llegar a sus 10 sefirot, a su completamiento, sin que haya una interacción de nosotros, los humanos, de todos. ¿Puede usted imaginarlo? Esto es lo espiritual. Por una parte hay perfección y por otro lado usted tiene que trabajar para llegar a la perfección. Esto no puede decir que pase en nuestro mundo. Aquí hablamos solamente de perfección y de ninguna perfección. Para una persona común en nuestro mundo esto es comprensible. Una vez una persona me preguntó y estaba aprendiendo la Torá común y yo también estudiaba entonces la Torá común y el Talmud. Pero lo experimenté como una condición de Katnut, de pequeñez. Y esa persona me preguntó, ¿el Creador dio la Torá al pueblo de Israel? ¿El Creador estaba por detrás sin Torá? Esto es una cuestión de nuestro mundo, de alguien que quiere comprender con su mente, cabeza. Le expliqué que el Creador no da desde su esencia. Es lo mismo que una madre que alimenta a su niño con el pecho. No se detiene. Ella no da forma a su esencia. Ella no es sus pechos. Cuando usted mira una vaca y ve el lugar del que proviene el filete, ¿siente lujuria en esa hambre de ese momento? Del mismo modo, un hombre que mira a una mujer debe desconectarse de su lujuria, porque de otro modo se va a ensuciar a sí mismo.
También hay un Malhut, arriba en Asilut, de fuerzas que son impuras. Y podemos ver esto, por ejemplo, en la pornografía. Opuestos a los cuatro mundos de la divinidad, a las buenas fuerzas, existe el mismo mundo de fuerzas malas, impuras. No es como muchos afirman, porque el mundo fue creado de este modo, y el ser humano fue puesto en el medio. El sistema impuro de los mundos fue causado por Adán y Eva, y después de ello hubo otros que copiaron ese pecado de Adán. Veremos que Caín, quien mató a Abel, Jabel, fue el mismo pecado que el de Adán. Solo fue una expresión que fue diferente, pero del mismo origen. Cuatro mundos significan una fuerza que es enorme, e inclusive en Asilut existe Asilut también de fuerzas impuras. ¿Pueden imaginar cuál elevado el hombre se agarra? En la Torá estudiamos que llegaron hombres divinos a la tierra. Refaín, Nefilín, los caídos tomaron mujeres de la tierra, y de esa unión nacieron niños. Esto lo estudiaremos más adelante. Esto es consecuencia todo del pecado de Adán. Pregunta de un participante a el gran rabino Michael. ¿Cómo podemos distinguir, rabino, las fuerzas buenas de las malas? Respuesta. Una fuerza es intrínseca al acto de la creación y la otra es opuesta. Cuanto más se corrija usted a sí mismo, tanto más desaparecerán de su vista. No es nada que usted pueda ver, depende del monto de su serenidad y de cómo usted se esfuerce, de cuánto usted desee. Si un hombre solamente mira hacia abajo, hacia la tierra, se llena hasta las orejas con otras fuerzas. ¿Piensa que no existe nada más que lo de la tierra? Pregunta. ¿Y esas fuerzas pueden ser muy similares, iguales? Respuesta. Lo estudiaremos, esto en el texto del Zohar. Solamente le doy algunas pistas para que sus ansias de conocer se calmen un poco, pero no voy a avanzar mucho más porque luego el Zohar nos lo irá explicando. No lo ayudaría. Usted solamente quiere saber más con su mente. Si yo le digo que usted solamente consigue una satisfacción intelectual y no me está permitido hablarle acerca de algo que no le ocasione esto ninguna ayuda a usted, que no tenga ningún efecto para su corrección. Si alguien quiere saber solamente por saber, no puedo continuar hablando. Para todo hay un tiempo que es el correcto. Tenemos que saber muy cuidadosamente que hay dos fuerzas opuestas en el mundo, y ellas son un producto del pecado de Adán. Cuando el hombre utiliza esas dos fuerzas de una buena manera, cuando las utilice, llegará a su completitud, pero no cuando esté obsesionado por el din, juicio, conocimiento. Seguimos. Badrek al-Hasulam, el camino hacia la escalera, lección 7 del Zohar. Las 13 cualidades de la misericordia. 1. El nombre del Creador en el nivel del Gesed, el Rahamín, el compasivo, el Bejanún, el indulgente, el Erej, el tolerante, el Erej Apaín, tardo en la ira, lento para enojarse, muy paciente para mostrar su enojo. Bereb Agesed, abundante, Berab Agesed, abundante en bondad, Beaemet y verdad, Neser Gesed, proveedor de benevolencia, Lea Lafim por miles, Nashe Abon, perdonador de iniquidades, Bafeshá y transgresiones, Bejatá y faltas, Benaque y purificador. Y en el texto del Zohar hemos llegado a las 13 cualidades de la misericordia, de Rahamín. Estamos estudiando que la Kenes de Israel, la Malhut, está rodeada desde arriba por esto, 13 cualidades de misericordia, protegido por esto. Ayer por la tarde y hoy en Yom Kippur, en el día de la expiación, estas 13 palabras son muy importantes en este día de la expiación, Yom Kippur. Se dicen varias veces a lo largo del día, pero la mayoría de las personas no comprenden el significado de ellas. Esta noche pronunciaremos estas palabras, una vez, justo antes de que se cierren las puertas del cielo.
Yud, Gimel, Medod, Berahamim, 13 cualidades de misericordia. Este es el tema del que habla el Zohar al comienzo, y con esto estudiaremos la Génesis de Israel, la Malhut que está rodeando desde arriba, protegiendo y rodeando. De acuerdo con el calendario del universo, el calendario hebreo, este es el momento cada año, en el mismo momento en que desde arriba hay un momento que es favorable para que el hombre realice un esfuerzo extra y para que sea muy cuidadoso, atento y consciente de sus días y de su vida. Que se hace consciente de no estropear su vida en vano. En la primera o la segunda lección ya nos hemos referido a las 13 palabras escritas en la Torá. En el principio creó Elohim, o Elohim creó. El nombre Elohim fue usado porque es como si fuera perfecto, solamente en Katnut. Entre la primera y la segunda mención del nombre Elohim hay 13 palabras. Estas palabras corresponden a eso, las 13 cualidades. Ver el comienzo de esta lección que hemos dicho, dadas más tarde a Moisés, cuando éste le pidió al Creador que le dijera cómo él administra el universo. Él quería saber ansiosamente cómo funcionaba esto, para saber hacerlo y no para estimular su intelecto terrenal, conocimiento. Conocer para servir, ese es el punto, y no conocer para traerlo aquí abajo, hacia uno mismo, porque entonces usted está buscando ya la Mavet, la muerte. Incluso para Moisés era un problema, y lo es para cada generación, y para nosotros también. En el Talmud Brajot de las bendiciones hemos leído este tratado en el que Moisés, le pregunta al mismo Creador, por favor, ¿puede decirme? Nosotros siempre le decimos tú al Creador, le hablamos de tú. Todas las otras naciones le dicen tú al Creador también, como forma de poner distancia, porque para ellos el Creador está en alguna parte del cielo, pero para el judío Él está muy cerca. Un judío no puede decirle tú al Creador. A un desconocido usted le dice tú. Si hay una estrecha relación, puede decirle tú a alguien. No estamos hablando acerca de religión. Lo diré una vez más, no tenemos nada que ver con religión. Es el Creador y yo, usted y el Creador. Y he de ponerme en armonía con sus leyes, con sus atributos. Las leyes son lo que son y no una ilusión. Y para ponerme a mí mismo en armonía con cualquier religión que exista. Pero si usted quiere hacerlo, no lo detendré. Moisés estaba tan sorprendido. Él dijo, Rabino Shel Olam, Ribono Shel Olam, maestro del universo. Dígame, ¿cómo haces para controlar el universo? Porque no lo comprendo. Era el más grande de todos y no lo comprendía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender? Le dijo. A veces veo a alguien que es recto y divino, una persona recta que hace el bien y vive de acuerdo con las leyes, y sin embargo está afligido y sufre. Y otros que parecen malvados, tienen posesiones terrenales y una vida que es maravillosa. Para él era esto muy extraño, y quería saber cuáles eran las cualidades del mismo universo, y aquellas por las cuales el Creador se revelaría a sí mismo hacia él. Y el Creador le respondió, soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy indulgente con quien quiero ser indulgente. En otras palabras, no es de su incumbencia. Porque si hubiera un gobierno obvio, seríamos como ángeles. Y ese justamente, o esa, es la intención de que no comprendamos, que incrementemos nuestra fe para creer que es bueno. Si debemos ver a alguien que es agradable y bueno para otros, que vive de acuerdo con las leyes y recibirá directamente un premio, nosotros haremos lo mismo. Pero la intención no es que veamos la razón y la causa. No podemos ver por qué alguien que a nuestros ojos es un malvado puede tener una vida que es maravillosa. Hay leyes que no las podemos ver. Moisés insistió mucho. Estaba ansioso por saber, y debido a que había alcanzado un nivel en el que el Creador no podía hacerlo, si él no se lo decía, él tenía que decirle a Moisés. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuanto usted más haga o hace, cuanto más se pondrá en armonía con las leyes del universo, y entonces usted podrá pedir. Por supuesto,
pedir con absoluta modestia, y solo cuando usted ha llegado al un nivel que se haya ganado de esa manera y no de otra, porque si usted reclama ilegítimamente, será visto como la exigencia de un niño. Él le pidió al Creador, y el Creador le reveló a él las 13 cualidades de la misericordia. Antes de pronunciar estas 13 palabras, se deben pronunciar 2 veces el tetragrama del Creador. Antes que las puertas del cielo se cierren, lo pronunciaremos juntos poniéndonos de pie. En una sinagoga todos se ponen de pie. Cuando usted se pone de pie significa que ya tiene gadlut, completitud. Cuando el hombre se pone de pie durante la oración, se está colocando en una condición ya grande respecto a la plegaria, porque la plegaria es realizada por un gran hombre sabio de un modo que es perfecto. Estar sentado es la condición que es pequeña. Esta noche las personas se arrodillarán en la sinagoga y ello tendrá que hacerse con cierto nivel de devoción durante la plegaria, por lo cual es como si usted se sacrificase a sí mismo. Sin sacrificio, sin arrepentimiento, es absolutamente imposible conseguir algo en la vida. El arrepentimiento está predestinado para nosotros por el sistema operativo del universo. Para que usted se eleve interiormente, es importante que diga en voz alta las 13 cualidades como elogio al Rey del Universo. Todas estas cualidades usted las encontrará en cualquier lugar del universo, y esa es la condición cuando ya hay Gadlut. Si el hombre no trabaja sobre sí mismo a diario, perderá contacto con lo eterno, con las leyes del universo, y luego pedirá ya por miseria. Estas 13 cualidades de misericordia hoy serán pronunciadas varias veces en la sinagoga y durante la misma será abierta el arca. Abrir significa que la fuerza superior gira su rostro hacia nosotros, y en ese momento el hombre debe de realizar su máximo esfuerzo para aprovechar la oportunidad que se le presenta. En cierta forma, no se requiere solamente a este día concreto, sino a cada día. No debemos de esperar este día para hacerlo. Esto es lo que ha sido escrito. Elohim también y etc. En el texto está resaltado con negrita para mostrarnos que proviene del Zohar, y ahora discutiremos sobre este asunto. Y ahora se han descrito las 13 palabras. Estas 13 palabras son un prototipo de la misericordia. Usted puede leer estas palabras en las primeras oraciones en la Torá misma. Hay un principio, Ein Mukdan u Meujar Batorá. No hay antes o después en la Torá. No hay orden cronológico. Por supuesto, se trata de una cuestión que es espiritual. Todo lo que ocurre a Moisés y a su pueblo, todo lo que le ocurre y etcétera. Usted puede ver que ya se encuentra esto en las raíces del acto de la creación mismo. Todo está relacionado con todo, nada viene de la nada. Más adelante veremos a través del Caín, por ejemplo, el cual Caín proviene y se origina de él todos los pecados de Caín. Y por supuesto, podemos ver las cosas buenas también. El Zohar nos está diciendo que entre la primera y la segunda aparición de la palabra de Elohim hay 13 palabras, y que estas palabras son las fuerzas del Rajamín, misericordia, las 13. Solamente en el germen de lo que vendrá luego, que se desplegará. En cada generación vemos funcionar el mismo mecanismo que es perfecto, solo que en una forma que es diferente. En el acto de la creación podemos verlo todo, e incluso en la Torá podemos ver hasta la llegada del Mesías. Si usted está familiarizado con la historia del acto de la creación, sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Todas las fuerzas ya se encuentran allí. Esto enseña el nombre de Elohim en este versículo. Aquí está citando en la Torá misma, citado. En el nombre propio, en el principio, en el nombre, dice en el principio Elohim creó. Usted ve el nombre Elohim y no Dios, porque tenemos que saber con qué fuerzas estamos tratando aquí. Que el secreto es la Biná. Biná es por lo tanto Elohim. Lo pongo con K por no decir el nombre. Emana a la Nukba de Serampín. Emana. Hemos dicho que hay 6 sefirot de Serampín y una de ellas es la Malhut. Esto es lo que ha sido creado, los 7 días que hay en el mismo, que son las 7 sefirot, que es lo mismo.
7 días, las 7 sefirot es lo que ha sido creado. Se descubrieron 13 palabras, y estas son 13 palabras. La palabra hebrea, el, es una voz pasiva. Está escrita en la primera y la última letra del alefato hebreo. Ed, el cielo, y Ed, la tierra. Y la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad que cubría la superficie del abismo y el espíritu Ruach de Elohim. Desde la primera hasta la última, o hasta la segunda mención del nombre Elohim, hay 13 palabras. Todo está en germen, en el acto de la creación, para ser desplegado más tarde. Estas 13 palabras de misericordia son las palabras como el cielo y la tierra, el espíritu y etc. Son cualidades. Posteriormente, en los niveles inferiores aparecerán como la expresión de cualidades. Se manifiestan en nosotros como cualidades. En las primeras oraciones de la Torá hay solamente palabras, nombres del Creador, y las 13 palabras de la misericordia son las cualidades del Creador. Son los nombres del Creador. No se imagine un cielo o una tierra, porque no tiene nada que ver con nada material. Verifique constantemente que no se está haciendo usted imágenes, porque de otra forma pensará que es sobre cosas que no tienen ningún significado. Los cabalistas siempre hablan sobre fuerzas, y esto solo es posible en nuestro lenguaje terrenal, haciendo una comparación con lo terrenal. Cielo, tierra, la tierra estaba caótica y desolada. Pero en las 13 palabras de misericordia ya vemos la revelación del Creador a Moisés, en todas estas fuerzas que son las cualidades del Creador mismo. Las 13 palabras que estamos estudiando ahora, los cielos, la tierra, etc., usted no puede verlas, todavía están en el germen. Entonces, hasta el segundo, Elohim, hasta la segunda vez que se menciona el nombre de Elohim, y el espíritu, aliento de Dios flotó sobre las aguas. Ya desde el principio de la Torá vemos estas 13 palabras, estas 13 cualidades de la misericordia, y con esto será rodeada y protegida toda la creación. Que estas 13 palabras a veces utiliza Milá y otras Tebá para referirse a palabra. Luego veremos la razón. Para dar una pista, veremos a menudo esta palabra dar una pista, romzim, en las 13 hojas del lirio, bajo las espinas en el secreto, el mar que está encima de los 12 bueyes, como se mencionó anteriormente. La vez anterior hemos hablado de Salomón, que construyó el templo. Esto era una referencia remez, al nivel espiritual. Cerca del templo había construido un mar, y debajo del mar estaban los pilares, los 12 bueyes. ¿Hay algo sagrado en el mar y en los bueyes? De ninguna manera. Se refiere todo a la nubba, ya que una sefirá estaba sobre las aguas, como hemos dicho, y 12 estaban debajo, las blancas y las rojas. Por supuesto que las personas se dirigirán allí para hacer reverencia. La gente simple en cada nación piensa que esas cosas son secretas. Siempre es más fácil hacer una reverencia ante algo que se puede ver. Es muy difícil comprender que algo es divino, que vive por siempre, y que no está hecho de ladrillos o de algún otro material, que está en el plan y que vive por siempre. Muchas personas que de otra manera no van a la sinagoga en estos días concurren a la misma y hacen una reverencia ante el arca y piensan que hay algo adentro. No hay nada divino dentro de eso. Las cosas divinas viven por siempre. Usted debe de verlo de esa manera. Por supuesto que no hay nada de malo en que vayamos a la sinagoga, pero si usted se reclina ante la Torá y piensa que se está reclinando ante el Creador, el Eterno, pues eso no tiene nada de sentido. Usted solo puede encontrar algo divino en una iglesia o en una sinagoga cuando usted mismo esté en armonía, en concordancia con las leyes eternas y absolutas del universo, porque eso le dará a usted la vida. Nos está diciendo que estas 13 palabras tienen un paralelismo con el mar y con los 12 bueyes.
El mar es algo que circula y es ilimitado, grandioso, y los bueyes están parados bajo la parsá, una línea que lo divide, o sea, en Briá, debajo de Atzilut. Buey significa fuerte físicamente. Esto es una preparación para hacerse a uno mismo coser puro, para que se prepare para la condición de la Kenes de Israel. Hemos dicho que la Kenes de Israel, la Malhut, está en su condición completa. El hecho de que 12 se encuentren todavía en el mundo de Briá y no encima, en Atzilut, quiere decir que ella todavía está en una condición que es pequeña, Katnut, y que ese es un periodo de preparación que hay que hacer. Que ella, la Kenes de Israel, la congregación de Israel, Malhut, en su plena gloria, debe recibir ya entonces los 13 perdones de la misericordia. Estas 13 palabras, el cielo, la tierra, etcétera, de las cuales ya hemos hablado, están indicadas en las Kenes de Israel, en la Malhut, que debe de recibir después todas estas cualidades de la misericordia. Estas 13 palabras están escritas en la Torá, el cielo, la tierra, el espíritu, etcétera. Son nombres del Creador en el germen, pero cuando han sido acabados y llegan a la Kenes de Israel, tienen otra forma, la forma de las cualidades. No hay ninguna diferencia. Todas las leyes del universo son simples y son prototipos. Usted debe dejar de lado todo lo que sea complejo. En nuestro mundo a veces resulta necesario, pero usted tiene que elevarse para poder ver la esencia. Siempre es simple. Todo lo que es complejo en su esencia es lo superior y resulta simple. Complejo significa que hay ya antítesis. Y esto es lo que se ha dicho. Rodear a la Kenes de Israel y protegerlos. Aquí vemos que ya estaba en el acto de la creación. Desde Rosh Hashanah, el año nuevo, hasta hoy han pasado 10 días. 10 días significa que es un parsuf completo. Y hoy es Yom Kippur, día de la expiación. Y este es un momento muy importante para pronunciar estas 13 cualidades hoy en Yom Kippur. Aproximadamente en 4 minutos las puertas del cielo se cerrarán. Por supuesto que no es exacto que todo se vaya a cerrar. Siempre es bueno llegar cuando las puertas estén abiertas o justo en el momento de cerrarse, pero no cuando ya están cerradas. Justo antes de que el tendedor cierre las puertas, usted puede negociar. Al comienzo del día el tendero piensa, hazlos venir, tengo un día completo. Lo mismo ocurre con el Creador. Cuando la sinagoga esté llena de gente, el Creador ve solamente el interior de cada persona. Cuando pronunciamos estas 13 palabras, la devoción interior es muy importante. No actúe en un papel. Trate de hacerlo con completa devoción. No tenemos ideas de cuánto el Creador quiere acercarnos y vertir sus 13 cualidades de misericordia sobre nosotros. Traten de no dudar. Antes de decir estas 13 palabras, pronunciamos 2 veces el nombre del Creador. Después veremos la estructura de cada palabra en hebreo, de dónde proviene la fuerza y dónde se encuentran las fuerzas en armonía en el hombre mismo. Es un asunto nuestro también, pero no pronunciaremos los nombres escritos en la Torá. Tenemos que hacerlo con las sefirot. Lo sabremos cuando está en nosotros mismos. ¿En qué lugar tiene que armonizarse para ponerse usted mismo en correspondencia? Él, por ejemplo, corresponde con Gesed. La sefirá es emanación, reflejo de luz, y los nombres del Creador. Las puertas del cielo ya están cerradas, pero debemos de conseguir tal poder, como para poder abrir las puertas del cielo inmediatamente. No somos un eslabón que sea pasivo en una máquina. Si estamos en correspondencia con estas fuerzas superiores, podremos pedir. Un gran santo tiene el poder de dejar salir de él una fuerza que es enorme, a través de la que puede pronunciar una plegaria, que a través de su fuerza puede deshacer todas las regulaciones, la miseria y etcétera. Que tiene que venir al mundo, porque el Tribunal Superior ya lo decidió. Pasó el juicio porque esto es inevitable a través del comportamiento de la humanidad. Un ser humano puede hacer que se deshaga un veredicto desde arriba. ¿Ve lo que hay en el ser humano? ¿Lo que el poder del hombre puede hacer?
Tenemos que parecernos a Él y no empequeñecernos de una manera hipócrita. Solo depende de usted y no de algo o de alguien, de alguna religión o de días festivos. Nada ocurre si usted se limita a ir a cualquier sinagoga o iglesia que tenga costumbre. Usted puede pronunciar estas 13 cualidades en su casa, en su habitación pequeña o en cualquier lugar donde se encuentre, pero tiene que ser muy sincero. Antes de pronunciar estas 13 cualidades de misericordia, que usted tiene que pronunciar 2 veces el nombre de Adonai, está escrito en el tetragrama Javayá, pero en cambio decimos este nombre y pronunciamos Adonai. Pero en una situación común no está pronunciar en voz alta el nombre de Adón, ya que no se puede utilizar el nombre del Creador en vano. El tetragrama significa fue, es y será. Ninguna fuerza impura succiona de este nombre. En Adonai está todo y usted se desplegará como fuerzas. Aunque usted no lo comprenda, diga la palabra sin dudar, con completa devoción. La duda es el problema de todos. La diferencia entre un santo y otros es que un santo tiene más confianza. Nadie tiene confianza por naturaleza. Usted tiene que construirla. Entonces la experimentará. Experimentarla y no conocerla. A través del conocimiento no llegan beneficios desde arriba. Usted debe de saber algo. El Talmud, las Sagradas Escrituras, usted puede conocerlas con el corazón. Y sin embargo nada va a ocurrir. Es la devoción. A través de la devoción usted lo recibirá todo. Porque 13 cualidades. Midot significa cualidad, pero también medidas. Todo lo que usted puede medir es una cualidad. Cuando no es medible, es luz de misericordia, rajamín, que viene de la palabra regem, útero. También estamos como si estuviéramos en el útero. Todo el universo es una especie de placenta para nosotros. Todo está allí, todas las fuerzas, el agua, todo está en nosotros también. Que ellos son los mojin completos. Literalmente mojin significa cerebros, luz, en los Kelim de Serampin y Malhut completo, de Nukba. Nos está diciendo que las 13 cualidades de misericordia son luz, que no son palabras, sino luz, luz perfecta de la Nukba. Malhut de Azilut, de donde proviene todo lo bueno para la creación. Después lo experimentaremos, paso a paso, porque el hombre está arraigado en la Nukba. Somos una parte de esto. Lo que ocurre en lo superior ocurre también en las almas del hombre. Recuerde esto muy especialmente. No estamos hablando de nuestro cuerpo físico. Esto no es a saber ninguna cuestión de la Cábala y absolutamente ningún tema de la Torá. El cuerpo muere. Esto es difícil, porque las personas piensan que es sagrado. Mi cuerpo no es diferente del cuerpo de un perro u de otro animal. Es tomado de aquí, de la tierra. No hay nada sagrado en nuestro cuerpo, recuérdenlo bien. Ningún hombre tuvo alguna vez un cuerpo que fuese maravilloso. Los santos tienen interiormente una enorme purificación, pero la carne apesta, como la de otros seres. Por supuesto que usted debe de cuidar su cuerpo, no hace falta decirlo. Está bien, mi cuerpo no es sagrado, ahora puedo hacer algo en él. El adulterio, por ejemplo. En su cuerpo está su alma. Usted tiene que lavarse, cuidarse, pero a través de todo ello, usted no se volverá más sagrado. Ni siquiera a través del baño ritual mikvé ese. Usted se acerca más al Creador si interiormente no está abierto y se entrega. Se tiene que abrir y entregarse. Pero si hay una entrega que es completa desde su interior, usted incluso puede lavarse en un pantano y usted se bloquea y brilla fuera del agua. Por supuesto que no puedo decirlo, no es apropiado, pero a través de una recta intención y entrega, el lugar no importa para llegar más cerca del Creador. Yo espero que cada uno de ustedes adelante, y eso solo es posible cuando soy honesto y no evito ningún sentimiento. Si usted quiere crecer, funcionar de modo que el Creador espere que funcionemos y no de acuerdo a sus propias ilusiones terrenales.
Una vez estuve en un lugar en los Países Bajos y en una calle había 5 o 6 iglesias y había allí tanto odio. Lo mismo sucede con mi gente. Hay un odio horrible entre las diferentes cualidades, liberales, ortodoxos. Se miran unos a otros como si fueran pedazos de suciedad. Y en los Países Bajos hay menor diferencia. Católico, protestante, se odian entre sí, no se saludan uno al otro en voz alta. Y un matrimonio entre esas creencias es inimaginable. Aun dos jóvenes amantes, ambos de la iglesia reformista, pero de movimientos diferentes, no se podrían casar, igual que Romeo y Julieta. Espero que ustedes eviten esos comportamientos. No tienen nada que ver con qué tipo de color tenemos. Todos nosotros estamos en el mismo bote. Todos nosotros luchamos por conseguir el mismo objetivo. Cada uno se esfuerza en su propio objetivo, pero estamos relacionados el uno con el otro. ¿Se entiende esto? Seamos adultos. Gradualmente tiene que aceptar esto usted, el que escucha en su corazón. Si usted es católico, trate de aceptar a alguien reformista con su corazón, porque con sus corazones estarán más cerca del otro. Ambos son cristianos, y gradualmente tendrán la fuerza de aceptar a otras personas. Y entonces podrán aceptar a un judío también. Por supuesto que todos ustedes saben qué estoy tratando de decirles. ¿Por qué siempre es un problema cuando se trata de los judíos? Los problemas están en cada uno y uno de nosotros mismos. Todos tenemos que aceptar el judío, que usted mismo, en usted mismo y también en la cultura. Al cristiano o árabe, a cualquiera, a cualquier persona, también de cualquier religión. Puede llegar solo al Creador si acepta el departamento que es interno judío en usted mismo. Únicamente para el judío, sus derechos de nacimiento son judíos. Él es siempre un judío y debe de estar cerca del Creador. El judío lleva a todos dentro de sí. El Creador ha dispersado a los judíos entre todo el mundo o las naciones, con el propósito de que ellos puedan recibir todas las cualidades de las naciones y luego puedan retornar al tercer templo. Y cuando haya un servicio del templo, todas las naciones estarán presentes en los judíos. Como judíos, todos nosotros estaremos presentes. Decir mentiras es la cosa más horrible que usted puede hacer, pero está tan profundamente arraigado esto en nosotros. Tenemos que aprender a no hacerlo, nada de mentir, porque después de un tiempo no se sabe qué es lo verdadero o qué es lo horrible que puede pasar. Y entonces ya no se sabe cómo construir una relación que sea pura, kosher con el Creador. Debemos de hacer todos el esfuerzo, lo estudiaremos, para que quede cada vez esto más claro. Claro, no complicado, sino claro, porque la complicación viene a través de las mentiras. El Creador lo ha hecho al hombre para que sea genialmente simple y en unidad. Simplicidad y no forzar ningún nada, sino la verdad solamente. En nuestro mundo vemos personas que tienen una enorme riqueza y son honestos. Han realizado negocios honestos. Está en su carácter. Y hay personas que se han hecho adinerados de una forma falsa. No serán felices ni se acercarán a su satisfacción. Es lo mismo para todas las otras cosas. Nos quedamos aquí en la página 94.